Muy bienvenido, muy buenas noches, Lila Feldman, nuestra queridísima invitada de esta noche. Bienvenida, Lila. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Gracias, es un gusto verte y escucharte siempre. Bueno, ¿usted quiere empezar con los parroquiales? ¿Quiere contar qué tenemos para el programa del día de hoy? ¿Podemos parroquiar un poco? Parroquiemos. Sí, bueno, yo vengo recién del Yesuilacán. Claro. Sí, viendo un acontecimiento inédito, Sí. Que fue la entrevista. Porque él no da notas. No da notas. Es una estrella que no da notas. No, el señor Leandro Salgado, entrevistado por uno de nuestros columnistas estrellas, que es Diego Baracat. Pero bueno, eso seguramente va a estar en las redes, va a estar accesible. Bueno, para quienes quieran conocer la historia de Letra Viva y algunas cositas más. Bueno, yo después le voy a contar. Se tocaron temas interesantes. Me imagino. Pero yo creo que nosotros pronto vamos a poder tener una primicia. Bueno. Estoy esperando ahí que el señor Salgado me dé la autorización formal. ¿Lo estamos ablandando? Lo estamos ablandando, ya vamos a ver si podemos ir anticipando algo, pero bueno, aprovechamos para mandarle un beso y bueno, y estuvo lindo, ¿no? Estuvo muy lindo, quedaron algunas preguntas abiertas que el señor Salgado no llegó a responder a propósito de algo que él comentó como al pasar, ¿no? Relativo a la erótica del libro. Pero bueno, mejor porque nos guardamos algo que no se desarrolló en esa entrevista hoy para cuando venga. Muy bien. Bueno. Después si quiere vamos a dar otros parroquiales, pero si quiere usted ir anticipando qué vamos a tener en el programa de hoy y después en todo caso podemos chiviar algunas cosas más. Usted va a estar dentro de 2 días. Cosas de musas, ¿no? Y de camarines. De camarines. Bien. Usted dentro de poco parece que va a estar dando allí va a estar haciendo una presentación muy interesante, así que bueno, pero por ahora si quiere hable del programa que es lo suyo. Bien, le damos también un saludito a Diego Yaiche, que volvió resfriadito. Tenemos hoy un par de bajas en el programa. Una es la de Diego Yaiche, que quedó ahí de cama. ¿Qué habrá trajo estado alguna haciendo? Peste patagónica, que por suerte no me contagió. Qué suerte. Y también, bueno, hoy vamos a tener la ausencia de Francisco Casadei, que en la ciudad de Mar del Plata también está dentro de la legión de engripadas, engripados. Y la semana pasada también pasó con el corcho. Y también pasó con el corcho. Sí. Y bueno, la gente... Se engripa. ¿Se engripa o se engrupe? Porque pueden pasar las dos cosas. Bueno, entonces, en definitiva, hoy vamos a tener en nuestra hora de entrevistas a nuestra distinguida invitada de hoy, que es Lila Feldman, con un tema que ya enseguida vamos a introducir, y nos vamos como siempre, por lo menos una vez al mes. Ay, qué lindo. Nos vamos a París. A París. Sí. Hoy vamos a tener la tercera nota musical del thème de una chanson. Otra vez, dígalo. No, desde París por MP. Muy bien. Y ahora, stand up. You are on the air. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿qué es más macho? Pineapple or knife? Well, let's see. My guess is that a pineapple is more macho than knife. Sí, correcto. Pineapple es más macho que knife. La segunda pregunta es: ¿qué es más macho? Lightbulb or school bus? Lightbulb? No, lo siento. School bus es más macho que Lightbulb. Gracias. En un momento volvemos. Laurie Anderson.
Stand by. You're on the air. Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿qué es más macho? ¿Pineapple or knife? Well, let's see. My guess is that pineapple is more macho than a knife. Sí, correcto. Pineapple es más macho que knife. La segunda pregunta: ¿qué es más macho? ¿Light bulb o school bus? Light bulb. No, lo siento, school bus es más macho que light bulb. Gracias, and we'll be back in un momento. Well, I had a dream, and in it I went to a little town, and all the girls in town were named Betty, and they were singing. De radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos a Laurie Anderson, Rings of Smokes. ¿Qué es más macho? ¿Un iceberg o un volcán? Pero antes de que conteste, la vamos a presentar. Por favor, presentémosla. Ella es Lila María Feldman. El María no la tenía, ¿eh? Lila María. Sí, Lila María. Ella es psicoanalista y escritora. Se dedica a la clínica, la supervisión y la docencia en el ámbito público y privado. Y es autora de Sueño, medida de todas las cosas, por editorial Topía, del 2018. Es autora de Varones de carne y hueso, Nuevas masculinidades, editorial Noveduc, 2026, recién salidito. Y coautora de Trauma y Tiempo, el oficio de analista en 3 generaciones, junto a Ana Beresín y Mariana Wikinski, de Ediciones La Cebra, de 2025. Es coordinadora de los talleres de escritura para trabajadores del campo de la salud mental, titulado El coraje de narrar, que estoy esperando ansiosamente el de este año, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas contra las Violencias Machistas y de Género. Bienvenida, Lila. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación y además gracias por la banda sonora, que acá yo siempre sé cada vez que he venido que este espacio se destaca por la selección musical. Muchas no gracias. Es un tema menor. No, es azaroso a veces. No mienta, no mienta. Hay mucha preparación ahí. Sí. Doy fe que él es un gran trabajador musical. Pensaba... Nunca me lo habían dicho, pero bueno. Pensaba que también podríamos haber puesto Boys Don't Cry de The Cure, ¿no? Sí. Esa es otra. Bueno, a propósito quizás de lo los podemos poner. Quizás también. A propósito de los temas que hoy vamos a conversar. Bueno, hay una sugerencia para Javier, para nuestro operador, si llega a tener la posibilidad, si no hay otro tema que también tiene lo suyo. Muy bien. Bueno. Usted el padre, yo la madrina. Arranque. Mientras tanto, si me permite, voy a... Dígame a ver si estoy bien ahí, ¿no? Sí. Esta es nuestra cámara. ¿Se ve ahí? Sí. Muy bien. Le mostramos a nuestra audiencia este libro que es el último, ¿no? Reciente. Tengo la alegría de estar recibiendo invitaciones lindas como esta para ir acercándome a los lectores que ya han leído el libro, pero también a los, espero, futuros lectores del libro. Lila, cuando yo pensaba en el título que un poco le contamos a la audiencia, que siempre nos propone el título de la entrevista a nuestro invitado, nuestra invitada, y en este caso me preguntaba por qué centro y periferia, ¿no? Y te lo comentaba hace un ratito, antes del aire, porque es una localización o algo que refiere, pensaba,
más que a una cuestión epocal, si por epocal vamos a entender lo temporal, la línea diacrónica del tiempo, ¿por qué centro y periferia? Bueno, yo considero que esto ya empezó como un lujo, porque lo poquito que estás introduciendo y diciendo apunta al corazón de lo que yo quería venir hoy a compartir y que tiene todo que ver con la intención del libro, con lo que guió la escritura del libro. Primero, este libro lo escribí, por un lado podría decir, para ser justa, que lo empecé a escribir hace algunos años, en el 2022, en un congreso en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Psicología. Me invitan a hacer una conferencia de cierre, cuyo tema iba a ser la masculinidad, año 2022, otro momento histórico. Esa conferencia fue muy, muy linda, produjo muchas cosas, tuvo muchas repercusiones, y de ahí salió un texto que publiqué en Página 12, que se llamó El feminismo es un viaje de iniciación, estamos disputando modos de habitar y no de poseer. Ahí empecé, ese fue como un hito, y después hubo muchas otras invitaciones porque lo cierto es que todos sabemos que la masculinidad progresivamente fue siendo un tema que ocupó el primer plano de la agenda pública, de la discusión pública, y más aún en este momento y más aún en este día, en el que estamos hablando mucho de masculinidad. Bueno, y por otro lado también diría que el libro lo escribí en poquito tiempo, muy rápidamente, en los meses del último verano, porque entendía que había una urgencia por dar algunas discusiones. A mí me interesa escribir en general, porque hay temas que me desvelan, que me inquietan, que me preocupan, pero también con la decisión o con el deseo de poder cambiar realidades. Así que bueno, eso como una introducción muy amplia de cómo surgió, cómo nació este libro, cómo llegó a existir. Porque me parece que, bueno, hay muchas cosas que... Y ahora, perdón, Floren, y ahora voy a ir a lo que me preguntaste, ¿sí? Pero quería decir eso, sí. No, adelante. Simplemente lo que decía era que en esta cuestión, cuando hablas de masculinidad, es como medio difícil no pensar en todo lo que haría complemento, ¿no? Lo femenino también, y lo diferente de una masculinidad y un macho. No sé, te digo cosas que se me van ocurriendo en relación a esto, ¿no? Pensando en esta pregunta inicial que tuvo que ver con el centro, y que fue lo que a mí más me llamó la atención, porque venimos de un discurso en el que uno podría decir, bueno, nos tenemos que ayornar, ¿no? O tenemos que cambiar un modo de pensamiento. Y para nuestra cultura y para nuestro lugar y la función de actores sociales en algún punto, se trata de, no sé, por ahí voy a decir algo que no es del todo correcto, pero de volver a hacer, ¿no? Como que hay algo que hay que volver a hacer, que hay que repensar para construir de nuevo. Lo tengo a Freud en este momento cuando él hablaba de la transitoriedad y decía, lo construiremos todo de nuevo, ¿no? Y uno se imagina que construir todo de nuevo es como tirar abajo todo, ¿no? Bueno, estás aludiendo a un montón de temas que forman parte del recorrido del libro. Pero empecemos por el centro y la periferia, porque no me quiero adelantar. Después, si querés, hablamos de esto que se nombra como deconstrucción, ¿no? Que creo que algo de esto estabas haciendo alusión, ¿no? Claro. A esta idea de que habría que deconstruirse. Deshacer antes para hacer tal cual. Bueno, sí. Pero empecemos por el principio, que es la idea, esto lo planteo desde el inicio del libro, en el prólogo y en la introducción, donde empiezo a situar que voy a hablar de centro y periferia, precisamente porque es tal cual como vos lo decías, porque voy a hablar desde un registro espacial, desde un registro tópico, tal como el título del libro es Varones de carne y hueso, y entre signos de pregunta, nuevas masculinidades. Es una pregunta tal vez retórica, porque en realidad el libro se propone discutir la idea de viejas y nuevas masculinidades, salirnos de ese nivel de la discusión y proponer estas otras categorías que entiendo que son categorías clínicas importantes para nuestra labor clínica,
y son también categorías políticas importantes, me parece a mí, para pensar en un cambio de mapa, porque a fin de cuentas lo que nos importa cada vez que hablamos de centro y de periferia es de disputar los mapas. Discutir cómo está organizado el mundo, qué lógicas lo organizan, qué lógicas lo regulan. Y pensaba también ahí respecto de la escritura, en la función del texto, ¿no? Porque lo textual también tiene un centro y una periferia. Digo, lo que ocurre en el margen no es lo mismo que lo que ocurre. Todas estas metáforas tienen una potencia y una riqueza muy linda para seguir pensando, y está muy bien lo que estás planteando. Sí. Y aclaremos que no lo leí, ¿eh? Y todavía no lo recién leíste. le acababa de decir eso. Bueno, otro día vuelvo una vez que lo hayan leído, porque va a ser lindo tal vez retomar lo que estamos conversando ahora y lo que seguiremos conversando en función de lo que pase con la lectura, que además les cuento, yo sé que me estoy abriendo, pero tengo ganas de decir muchas cosas, porque algo lindo que ya está sucediendo es que, y que también tuvo que ver con la idea del libro, yo no escribí este libro para que sea parte solamente de la discusión en ámbitos feministas o de la discusión entre mujeres, o de la lectura de mujeres. Me parece que siempre que hablamos de feminismo o de perspectiva de género o de perspectiva interseccional, siempre pareciera que es un tema que nos incumbe a las mujeres solamente o a las disidencias, y no es así. Me puedo quedar. Totalmente. En la entrevista. Es que sos muy bienvenido, y se trata de interpelar, de invitar y de convocar a los varones a tomar posición y a involucrarse, porque estas luchas no son simplemente por los derechos de las mujeres y las disidencias. Pero entonces, algo de esto, de lo que estaba diciendo, es que lo que sí me está pasando es que ya lo están leyendo varones colegas y varones en general, que no son colegas, que no pertenecen al ámbito de la salud mental, que son varones de la comunidad en general. Que son varones. Que son varones, porque este libro, y siempre mi escritura, esto es algo que la caracteriza, yo no escribo en jerga, no escribo... No escribís para psicoanalistas. No escribo exclusivamente para psicoanalistas. También escribo para psicoanalistas, porque escribo de psicoanálisis, y en este libro van a encontrar que hay clínica psicoanalítica. Hay capítulos que son más clínicos, o donde toco cuestiones clínicas. Pero también diría que es un ensayo político, literario político. Bueno, con lo cual uno podría preguntar ahí si se trata de un ensayo político, si estos varones que están leyendo están en el centro o a la derecha. Están en la periferia. ¿En qué lugar de la están periferia? En la periferia, y lo que me devuelven, que a mí me emociona y me alegra enormemente, lo que me dicen, atesoro esos mensajes, es que el libro los conmueve, los interpela, que no se sienten juzgados, que no se sienten expulsados por el libro, todo lo contrario, que el libro los incluye y empieza a poner sobre la mesa temas que no suelen ser conversados entre varones, ni siquiera sobre los que hay tanta reflexión al interior de la subjetividad masculina. Por ejemplo... y los sufrimientos históricos de los varones, todos los esfuerzos para, como decía Bell Hooks, automutilar partes psíquicas. La masculinidad del centro es la masculinidad, también para responder un poquito a tu pregunta del inicio y al tema de esta charla, la masculinidad del centro es esa masculinidad en la que encarna todo lo que encaja a la perfección en lo que el género establece y ordena respecto de qué es y qué debe ser un varón. Claro, un imperativo. Un imperativo, ¿no? Los valores que funcionan como emblemas de la masculinidad oficial. Lo que corresponde hegemónicamente a la masculinidad, ligado a ¿qué? Al dominio, a la instrumentalización de la fuerza, a ser un varón proveedor, a la invulnerabilidad, a la no expresión ni lugar para la sensibilidad,
todos aspectos que tienen que ser progresivamente desterrados de la masculinidad. La masculinidad del centro está muy también ligada a la idea de dueñidad y a la idea de supremacismo. Por eso también en otro de los capítulos me ocupo de recorrer los vínculos entre masculinidad y fascismos, que es otro tema que hoy, claro que nos importa mucho. Sobre todo por el peso hegemónico que eso tiene, ¿no? Porque, digamos, hay algo que pulsa desde ahí. ¿Qué tipo de varones? La masculinidad, diríamos que la masculinidad blanca, occidental y colonial está en el corazón de la avanzada fascista. Y forma parte centralmente también de las reivindicaciones que los fascismos impulsan, ¿no? Y están permanentemente proponiendo, que es una especie de cruzada repatriarcalizadora, es también diríamos una retaliación masculinista, ¿no? Que pone a los feminismos como blanco privilegiado de los ataques. Eso lo estamos viviendo. Bueno, pero volviendo, está por un lado la masculinidad del centro, que está expresada en la tapa del libro, en la imagen de la tapa, hay un varón que corresponde a esa masculinidad, y alrededor hay una periferia que a ver. ¿Quién es? No importa, no importa, es cualquiera que ocupe ese lugar central y que encarne esos emblemas. Porque me gustaría preguntarte, ¿no? Por un lado, Floren te preguntaba recién por el título de la entrevista, ¿no? Que no se corresponde punto por punto con el título del libro, ¿no? El libro es Varones de carne y hueso, ¿no? Sí. Y ahí, ¿por qué el de la tapa sería representativo de la centralidad de los atributos masculinos, hegemónicos o estándar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ubicás en relación a eso? Y por lo que decía hace un ratito, es blanco, es hegemónico, es joven. Es verdad que el título del libro es Varones de carne y hueso, porque también algo que me propongo es no hablar de la masculinidad como una cuestión, primero, no en singular. Entiendo que la masculinidad es un conglomerado de realidades muy variadas y muy heterogéneas. No podríamos hablar de la o de una masculinidad. Si bien la masculinidad central todo el tiempo trabaja para reforzar la idea de que debería ser una masculinidad la que cuenta. La masculinidad. Entonces, no en singular y no en abstracto, porque la masculinidad no es una abstracción y no es una esencia. Pero sí tiene mucho que ver con cómo se van subjetivando los varones de carne y hueso. La periferia, para hablar un poquito de la periferia, yo decía, bueno, en la tapa está, por un lado en el centro, un varón que responde más a la hegemonía, y en la periferia una multitud que no se la ve y que en general, en tanto periferia, está asociada a la idea de márgenes, a la idea pero también a la idea de lo minoritario. Esto nos pasa también a las mujeres y a las disidencias, y vaya que nos pasa. Se suele hablar de nosotras o de nosotres en términos de minorías, pero no porque seamos minorías exactamente. De hecho, no somos minorías. Incluso al revés. Incluso al revés. Eso es muy paradójico y muy llamativo. No somos minorías, pero se nos minoriza, no sé si está bien dicho, minimiza. Se nos construye, se nos construye en términos minoritarios, que es también una forma de seguir subalternizándonos, de organizar, como decía antes el mapa, en términos de supremacías y supremacismos y subalternidades. Esto funciona entre los géneros, esta lógica organiza los vínculos entre géneros, pero también esta lógica
funciona al interior de la misma masculinidad, adentro de la masculinidad, y esto es algo también de lo que me devuelven, y vos, Gabriel, me preguntabas que por qué toca a los varones de carne y huesos que están leyendo este libro. Porque estas jerarquías, esta manera de organizar jerarquías, también funciona para dentro de la masculinidad. En el centro están los varones ligados a, que representan esta idea de dominación, y en la periferia, en general, están los varones que adentro del género quedan también ellos subalternizados o subordinados, podríamos decir. Y en ese sentido, algo de lo que trabajo es que desarrollo un concepto que es el de la escena humillante, porque algo de lo que planteo es que la humillación es un elemento, un engranaje clave en el armado de la masculinidad. Clave en cómo se distribuye centro y periferia. De hecho, lo que llamamos, por supuesto que el libro retoma muchos de los desarrollos de Rita Segato, creo que eso va quedando claro por lo que voy diciendo, pero igual lo quiero señalar. Rita Segato, varias cosas en relación a ella y a su trabajo, que es tan importante, pero entre otras cosas ella habla de esa cofradía, que es la cofradía masculina, que funciona sostenida en ese pacto que se llama pacto de masculinidad y que tiene mucho que ver con los ritos de probación de la masculinidad, de cómo se estructura. También Rita dirá que, y otros autores y autoras, que para ser varón lo que hay que demostrar es que no se es mujer, y también hay que demostrar que no se es un sujeto feminizado. Esa sería también una manera de construir o de obtener un reaseguro respecto de que se está a salvo de ocupar ese lugar. Porque sobre ese lugar pesan circuitos y acciones humillantes, que son las que muchas veces los varones de carne y hueso, cuando en un ámbito psicoanalítico se constituyen en sujetos narrativos, empiezan a contar sus historias, sus vivencias históricas y o actuales de humillación por parte de otros varones. Esto ocurre desde la infancia en adelante y recorre la historia de los varones. Entonces, en muchos pasajes del libro, yo creo que los varones van encontrando como un cierto alivio y un cierto espejo y una cierta posibilidad de que se digan cosas que en general no forman parte de la literatura psicoanalítica ni hablar. Claro, sí forma parte de la literatura en general, forma parte del cine, forma parte de la música, forma parte de la historia. Tenemos por eso también discuto la idea de nuevas y viejas masculinidades. ¿Por qué? Pero el hombre de las ratas, estamos hablando de 1905, ¿es el hombre de las ratas? Por ahí, no me acuerdo exactamente el año. Bueno, ahí hay, en el punto de partida, se podría decir, de los historiales de Freud, un hombre humillado por otro hombre, ¿no? Está buenísimo lo que trae. Bueno, el mismo padre de Freud, ¿no? En esa escena en la que le quitan el sombrero y se lo pisotean en una calle y él ve a su padre ahí completamente degradado, ¿no? Pero cómo estos elementos forman parte de la manera en la que se perpetúa una manera de concebir la masculinidad. Hay algo, perdón, no quiero interrumpir, pero quizás tenemos que ir ahora a un pequeño cortecito musical, y cuando volviéramos me gustaría, si podemos tomar, que estoy revisando el índice, ¿a qué te referís o a qué hace referencia el capítulo de Vanguardia y Ficción? Que me llamó la atención. Ese es el epílogo, algo voy a decir, cuando a la vuelta hablo de nuevas y viejas masculinidades y lo enlazo con el epílogo. Ahí está. Vamos a un tema musical e enseguida volvemos. This is Classics. Místico pôr de sol no mar da Bahia, e eu já não tenho medo de me afogar. Conheço um moço lindo que é salva-vida, vida da turma
dama legal do Salva-Mar, que é fera na doçura, na força e na graça. Ai, ai, quem dera que eu também pertencera a essa raça. Salva a vida, onda nova, nova vida vem do novo mar. Sólido, simples, vindo, ele vem bem, Jorge. Límpido movimento me faz pensar. Que profissão bonita pra um homem jovem. Jovem, ama de mesmo a gente, água e areia. No dia da rainha das águas, o presente, ai, ai, luzia a firmeza dourada dessa gente. Salva a vida. Te dejo uno, Florent. Bueno, estamos en el aire, ¿eh? Bien, escuchábamos a Caetano Veloso y María Betania, Salva Vidas. Qué hermoso. Hermosa Sí. canción. Bien, y nos quedó en el tintero Boys Don't Cry. Pero No, será y si para no, la próxima. sí. Nada, quedará, hay mucha música por suerte. De varones que lloran. Sí, De carne y y hueso. que pueden llorar, ¿no? Bueno, estábamos hablando de por qué no quiero insistir en la idea de viejas y nuevas masculinidades. ¿Por qué me interesó también, siguiendo a Rita Segato, seguir por un camino que trabaje desde la idea de lo tópico y no desde lo temporal, o al menos no desde lo temporal pensado binariamente como viejo, nuevo, antes, después, porque más afín, más próxima a la idea de temporalidad que trabajamos quienes somos psicoanalistas y quienes en general tendemos a discutir la idea de una temporalidad lineal, ¿no? Y a mí me interesa, por un lado, pensar en la potencia que las periferias tienen en cuanto a la capacidad de producir transformaciones y metamorfosis. La periferia, de esto me podría extender un montón, pero no me quiero dispersar tanto. Sí diría sintéticamente que la periferia tiene zonas de, tal como yo lo veo, de enorme riqueza y potencia transformadora, pero que esas metamorfosis y transformaciones que tienen que ser colectivas, que no pueden quedar de ninguna manera reducidas a caminos individuales o singulares. Esta transformación, yo antes hablaba de viajes de iniciación, tiene que ser colectivo para que haya una genuina transformación de la masculinidad. No puede quedar a puertas cerradas, no puede quedar opacada, y no puede quedar solitaria. Eso no alcanza. Por supuesto que es bienvenido, pero no alcanza. Y me interesa cuestionar esta idea de que, por un lado, estas ideas que conocemos tanto, ¿no? O esa que dice que todo tiempo pasado fue mejor, o esa otra que dice que adelante tenemos el futuro y que futuro es sinónimo de progreso. Sabemos muy bien que la humanidad no necesariamente progresa, no nos aguarda el progreso necesariamente, ni aún con todos los desarrollos tecnológicos que estamos teniendo. Entonces lo que me interesa pensar es que, por supuesto que deseamos construir y trabajar para que surjan elementos inéditos, pero también, a propósito de lo que vos preguntabas, Florentina, del epílogo, me interesa incluir la idea de que a veces lo nuevo puede estar atrás. Y justamente, ¿por qué me interesó el concepto de vanguardia? Porque la vanguardia, estuve leyendo, es un autor al que suelo leer mucho, que es Martín Cohen, y a mí me interesa, muchas veces tomo elementos o bien de la
filosofía, o bien de la literatura, o bien de la política, de otras ramas, de otras disciplinas, porque, bueno, así también surgió el psicoanálisis y a mí me interesa pensar más allá de los confines del psicoanálisis. Y Martín Cohen trabaja en uno de sus muchos libros la idea de la vanguardia permanente. Y dice que una vanguardia, él lee a Piglia, lee mucho a Ricardo Piglia, un gran autor argentino, y él lo que dice es que una vanguardia es una operación de lectura, una operación política de lectura, que vitaliza algún elemento del pasado que no fue en su momento tal vez puesto en valor, y que en el acto de lectura lo actualiza y lo funda como vanguardia. Las vanguardias no nacen de las hegemonías, las vanguardias no nacen de los lenguajes oficiales y surgen generalmente en momentos de crisis de sentido y en momentos de profunda desazón, como el que estamos viviendo ahora. Entonces me parece que lo nuevo, quería discutir la idea de nuevas masculinidades respecto de, como de la idea de que habría que, como decías vos al principio, Floren, que habría que construir todo de nuevo. ¿Habría que tirar abajo a la masculinidad y construir todo de nuevo? Bueno, no. Me parece interesante pensar sí que, por supuesto que habrá elementos inéditos y novedosos y originales, pero también habrá, ojalá, la posibilidad de recurrir, de recuperar, de resignificar elementos que han ocupado lugares periféricos y marginales en la masculinidad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces suelo decir que los conflictos entre centro y periferia no son ni nuevos ni viejos, sino que son históricos, y que mientras exista la vida humana y mientras exista el mundo va a haber conflictos entre centros y periferias, y que eso no es nuevo ni viejo, pero que sí esperamos que haya, o espero, y creo que somos muchos que esperamos, que haya modos novedosos de resolver esos conflictos. Sí, me acordaba cuando decías esto de la famosa frase del Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona. Exacto, ¿no? Algunas cosas viejas funcionan. Hay que saber leer dónde, y por eso en el epílogo del libro, me voy a saltear todo el libro, entonces entiendan que estoy haciendo tal vez reduccionismos de mi libro porque trabajo una cantidad de temas, pero al final voy a lo que vos me preguntabas, que es el tema de las ficciones y las vanguardias, porque me interesa ver en distintos mundos, en distintos ámbitos y territorios, qué riquezas podemos encontrar en las periferias, cuáles riquezas. Entonces trabajo con conceptos y con desarrollos, como dije, de Martín Cohen, pero también de Lucrecia Martel, que en el mundo del cine, para mí Lucrecia Martel es una ensayista, más allá de que es una cineasta fabulosa, es una ensayista, una pensadora. Entonces, cómo trabaja ella la cuestión del sonido. Me parece que es un mundo fascinante y que tiene que hay muchos aportes, pero que hay que saber leerlos y que hay que ir a buscarlos, y que no siempre están adelante, que a veces están atrás. Y recupero también películas históricas del cine, del cine de los años 80, me meto con series que son más actuales. Ahora estuve viendo una serie que no llegué porque el libro ya estaba escrito, pero acabo de ver una serie que se llama Half Man, que se las recomiendo enfáticamente, que es una serie increíble donde se trabaja todo el tiempo sin que existan esos conceptos en la serie, pero con la idea de centro y periferia. Aparece fuertemente la humillación. Me parece que tenemos que ir a buscar elementos que vitalicen nuestras maneras de pensar y de construir, y que eso lo podemos encontrar adelante y también atrás. Y volviendo a la cuestión de la deconstrucción, perdón si voy muy rápido o si vamos bien. Antes hablábamos de la deconstrucción, ¿no? Y decíamos, y en esto tomo a autores que han trabajado, colegas que han trabajado mucho el tema, que son Alejandro Weiner y Carlos Barzani. Algo de lo que ellos plantean es que la deconstrucción no tiene que ver con sacar piezas defectuosas como si fueran los varones muñequitos de Lego, ¿no? Que se saca, se pone, se acomoda.
no es eso. Y tomando a otro autor, que es un escritor argentino, contemporáneo, joven, que se llama Enzo Maqueira. Yo no lo conocía, pero llegó a mis manos, me regalaron un libro que se llama Higiene sexual del soltero. Y es una novela. Y es sumamente interesante, y algo de lo que plantea el autor hacia el final es que para él no se trató de deconstruirse, sino que se trató en todo caso de reconstruir cosas que habían quedado forzadas a desmantelarse siendo él muy chiquito. Que en todo caso lo que él pudo hacer ya de grande es recuperar o reconstruir elementos, aspectos que habían quedado sepultados. Entonces me parece que está bueno, que es importante jugar con la idea de desarmar esta idea de deconstrucción. A mí me gusta tomar a otra autora ahora que se llama, que para mí es una autora amada y de cabecera, que es Sara Ahmed. Ella habla de la obstinación. Y esa es otra categoría que tomo. La obstinación también es una categoría, es una herramienta política. Ella dice que la obstinación es la filosofía del descarriado. Y que la obstinación es lo que permite, en el caso de la masculinidad, discutir qué es lo que otros dicen que debe ser un varón, o qué es lo que otros corren o excluyen del campo visual. La obstinación es lo que permite ir a emancipar la voluntad de la obediencia. Entonces me parece que sí necesitamos sujetos obstinados, necesitamos obstinaciones, necesitamos salirnos de estas trampas. Sí, no, va adelante. No, pues me quedó pendiente la pregunta. Iba a introducir con el comentario del Eternauta, pero venía una pregunta después. Que en realidad es algo surgido en el consultorio, ¿no? Alguien que, bueno, azarosamente es directora de una escuela primaria, ¿no? Entonces, bueno, a propósito del partido del Mundial, comentaba, se fueron, supongamos, 15 varones de séptimo, ¿no? A ver el partido a la casa de uno que cumple años. Y al otro día aparecía la cuestión de, bueno, tenemos que trabajar en la escuela la cuestión de los varones, la masculinidad. Entonces lo que aparecía, y que en realidad es una pregunta un poco insistente, ¿no? Que es justamente tratándose de varones de carne y hueso, ¿no? Que son los que van a ver un partido a la casa de una mami que generosamente invita, ¿no? Y de pronto se encuentra con una pregunta que trasciende ese momento, que insiste, ¿no? Que es, bueno, a ver, se viene hablando, escribiendo, situando, detallando todo lo que no, ¿no? Todo lo que no, todo lo que los varones no, hay cosas que bueno, quedan situadas en relación a la cultura patriarcal, en relación a, en fin, distintas cuestiones en donde la columna de lo que ya no tienen que hacer los varones, no tendrían, no corresponde, habría que repensar, deconstruir, achar, son lo que son fuera, las violencias que también, ¿no?, los varones padecen. Bueno, sí. No solo las que ahora ejercen. La pregunta era, ponemos del otro lado, ¿no? Como algo que se podría situar como rasgos de masculinidad, ¿no? Lo que podría ser permitir describir, ¿no?, en qué se distingue un varón, ¿no? Porque ahí es como que el efecto es que en lo que hace al rasgo distintivo aparece una pregunta fuerte, ¿no? Como una columna que nadie sabe cómo llenar,
A mí me parece que ahí cuando... Lo que no es... hay un largo listado. ¿Qué queda del otro lado? Y bueno, lo que queda del otro lado es la periferia, que es un mundo muy enorme, muy heterogéneo y de mucha riqueza, de distintas maneras de ser varón, muy diversas maneras de ser varón, que no responden necesariamente a los estereotipos, a los valores, a los ideales y a los mandatos que el patriarcado les reserva y les destina a los varones. Pero vos justo antes de que Gaby te hiciera la pregunta, una de las últimas palabras que a mí me quedó dando vuelta, que es que vos dijiste la palabra voluntad. Uh-huh. Y yo pensaba en esto de las voluntades, si se puede hablar, ¿no? ¿En qué sentido hablamos de voluntades o en qué sentido hablamos de decisiones o en qué sentido es que alguien se pone en un lugar? Digo, ¿dónde queda esa acción? Si pensamos, porque para los psicoanalistas el tema de la voluntad va a contramano de... Bueno, pero ¿qué tipo de voluntad? ¿Qué tipo de voluntad? Porque esto es una discusión extensísima y no la vamos a resolver ahora, pero me parece muy bien que la abramos. ¿Sabes? Perdón, pero ¿sabes por qué lo planteo? Porque me parece que acá cómo abordemos la cuestión de la voluntad se nos pega o queda emparentado a otro gran tema que para nosotros, al menos en el campo de psicoanálisis, ha sido un término problemático, que es el término de la responsabilidad. Si hay una voluntad y hay un empuje a, ¿qué es lo que empuja a una masculinidad o a otra? ¿Se trata de una decisión consciente? ¿Una decisión que no es consciente? Es algo punto, que ¿no? Claro. ¿En qué sentido hablamos de lo volitivo? A eso voy, como ¿en qué términos estamos? El problema de la voluntad es que está lo inconsciente, ¿no? Y que no siempre coincide con la voluntad y que, al contrario de eso, cuando uno se obstina en ser voluntarioso, bueno, de pronto se encuentra tropezando, ¿no? Por lo menos es lo que aprendimos con Freud, ¿no? Sí, pero habría que leer a otros autores y autoras, y ahí los invito a leer la Sara Ahmed, que hace todo un trabajo muy minucioso para discutir los distintos niveles de la voluntad. Por un lado, empezaría diciendo que no nos podemos quedar entrampados en que hay cuestiones que son inconscientes, que por supuesto es que sí, que lo son, pero que no podemos renunciar a revisar y repensar nuestras voluntades conscientes también. Claro. Que no podemos ampararnos, creo yo, en la idea de que, de que son determinaciones inconscientes que nos exceden, involuntarias y que se imponen y que finalmente, como si alguien dijera, no soy yo, es mi inconsciente. Claro. Fueron los padres. No, está bien. Entonces, por supuesto, problematicemos todos los niveles que componen la voluntad, desestigmaticemos la voluntad, no la entreguemos, esta es una opinión mía, una posición mía, y seguro que tenemos diferencias, pero yo pienso que no la tenemos que entregar a la idea de que pertenece a lo imaginario y a lo devaluado, ¿no? A lo falso, a lo engañoso. Sara Ahmed discute, cuando habla de voluntad, trata de pensar que hay zonas de la voluntad ligadas a la obediencia, a la sujeción y a la obediencia, y que hay zonas de la voluntad que permanentemente disputan y desafían la posibilidad emancipatoria de esa voluntad. Y es que si no, al deseo. Exacto. Y es que si no podemos rescatar nuestras voluntades, revisar nuestras voluntades, interpelar nuestras voluntades, quedamos, algo de lo que estamos discutiendo hoy a propósito del caso de, por ejemplo, de Nacho Levi, toda esta denuncia muy terrible, como tantas infinitas, de todo tipo, de violencias, de abusos, de todo tipo. Algo de lo que estamos poniendo en cuestión es el silencio de los varones, y eso forma parte de una cuestión que toca directamente a la voluntad. O por lo menos la voluntad de revisar, de repensar en nuestras determinaciones conscientes e inconscientes, de ponerlas a trabajar.
Pero de ningún modo ampararnos en que esto no, bueno, me lavo las manos, ¿no? Porque no pertenece a la esfera de la voluntad. No, de todos modos, yo no lo planteaba en términos de, bueno, me emborraché, entonces, no, bueno, tengo inconsciente, entonces, no, sino ¿qué otro nivel, ¿no? De, digamos, sin ir al tema de la voluntad, ¿no? ¿Qué otro nivel de interrogación se plantea ahí con los varones de carne y hueso en análisis, ¿no? En esto que te traía recién, ¿no? Respecto de esa insistencia de la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿qué soy ser un varón, ¿no? Y vos respondías con la periferia, ¿no? Puedo ir a algo que estoy evocando mientras te escucho, que es una situación clínica, una entre miles, entre muchas otras, no importa, seguramente de ningún modo es la única, pero un paciente varón me preguntaba, joven, me contaba toda una situación donde sus amigos defendían la cultura de la violación y ponían en duda la cuestión del consentimiento, ¿no? Estos discursos que tantas veces escuchamos y forman parte de las cosas que se dicen y que se escuchan. Este paciente quedaba muy movilizado, muy sacudido, precisamente por ser marginal y periférico en esa conversación y por tener mucho miedo a que si tomaba la palabra, de hecho la tomó, pero siempre en ese borde de, bueno, y si digo lo que pienso, ¿qué tipo de varón soy? ¿Cómo quedo ubicado por los demás varones? Ahora, ¿no es riesgoso también naturalizar que lo común de los varones es ser violadores o ser malos tipos? ¿No es riesgoso también generalizar eso como si eso fuera lo que está en el centro de la masculinidad? Y mira, discúlpame, Gabriel, pero eso está en el centro de la masculinidad. Basta ver las cifras estadísticas, basta leer los diarios, basta escuchar las noticias, basta escuchar también en los consultorios la cantidad permanente de casos que nos llegan. La violencia de género ni siquiera es un motivo de consulta, suelo decir, es transversal a todos los motivos de consulta y no solo de mujeres y disidencias. También, vuelvo a decir, en los varones de carne y hueso, estas cuestiones forman parte de las consultas. Y aparte pensaba, no sé qué les parece a ustedes. Entonces puede ser desagradable, pero a ver, pasa. Y que es algo que me parece que tiene que ver con un discurso. Por eso yo pensaba en esto, lo que está atrás y lo que está adelante. Es también el discurso que afecta a la masculinidad. No es un tema solo de varones, quiero decir. A mí me parece que es interesante también esto. Lo voy a plantear de un modo y voy a cometer una digresión, porque quizás a la audiencia no le interesa, pero digo, a mí me parece que es interesante. Puedo hablar en primera persona de esto, de quien mi compañero, a mí, mi marido me acompañó en un proceso que para nosotros fue muy difícil, que fue la búsqueda de embarazos que no se produjeron. Y hay alrededor de esta idea esto de que el cuerpo lo pone la mujer. Y es cierto que el cuerpo lo pone la mujer, hasta cierto punto, ¿no? Porque también hay un cuerpo ahí que está acompañando. Y dentro de lo que es también el discurso médico, en donde, bueno, no, pero para esto vos no entrás porque esto es algo más bien íntimo y es de ella, ¿no? Y con el afán incluso a veces de preservar el cuerpo de la mujer. Y yo recuerdo en ese caso que Marcelo tomaba como una posición en donde decía, yo quiero estar acá, ¿no? Yo no me saquen el derecho de estar viviendo esto, yo no estoy recortado de esto porque me quede afuera, ¿no?
Y son situaciones de las que habitualmente se habla poco, ¿no? Y a mí me parece que en algún punto los psicoanalistas tenemos un fuerte compromiso con desinvisibilizar ciertas cosas y dejar que y deberíamos. Que a veces ese silencio, porque pensaba en esto, ¿no? Lo que queda ahí, esa semilla que queda atrás y que quizás nadie lo conoce, y en la operativa diaria de lo que es una clínica de fertilidad, hay lugares en donde los varones no entran, porque entran solamente las mujeres, y porque en determinado momento una inyección, una posición, un estudio, ¿no? Hay momentos que son realmente cruentos y que hay un cuerpo compartido ahí. Y me parece que en ese sentido, en la contraversión quizás de lo que estaban hablando, ¿no? Habría como una especie de decir, bueno, no, esto vos no, porque no lo vas a entender, ¿no? Y que eso también afecta, ¿no? Ese punto en donde el varón queda pasivizado, vamos a decir, en el contrasentido del término, digo, porque ahí no estaba pudiendo participar. Y se negaba que habían cosas que a él le sucedían en ese punto. Y quería involucrarse. Estaba involucrado. ¿No? Y en ese sentido, digo, discursivamente hay algo que queda como patrimonio exclusivo de la mujer, ¿no? Sí, no en todos lados. No, por supuesto. Me parece yo a lo que voy es que una cosa es que sucedan esas cosas en algunos lugares. Sí, yo he tenido otras experiencias como padre incluso. Y lo que puedo decirlo, ¿no? Que no estoy de acuerdo con ubicar en el centro de la masculinidad o de los varones toda esa carga de generalizar o naturalizar que potencialmente un varón es un violador, ¿no? Me parece que es algo que no se verifica en la clínica, que es riesgoso en cuanto a lo que se genera también como retorno de eso, que es la reacción de los varones que no se reconocen en ese modo de ser claro, pero lo que vos situabas, ¿no? Me parece que tiene que ver con que en ese grupo de amigos, digo, sí, ¿no? En ese grupo de amigos es un grupo de amigos. Yo tengo muchos grupos de amigos y jamás me encontré en una situación. Tenemos diferencias muy grandes en ese punto y está bien que las tengamos, las podemos tener, pero yo pienso exactamente lo contrario. Yo pienso que esto sí forma parte de la masculinidad central, pienso que a los varones les cuesta muchísimo hablar de esto y reconocerlo y verlo. Pienso que, como se dice muy generalmente, todas tenemos una amiga violentada, maltratada, abusada, o nosotras mismas hemos pasado por alguna experiencia así, pero los varones no tienen nada que ver con eso, no tienen ningún amigo violento, no tienen ningún... Y si vamos a las cifras, dicen otra cosa, y la clínica, pero bueno, en uno de los capítulos del libro me dedico a justamente a hablar de la perspectiva de género en relación a los varones colegas, y a esos silencios y omisiones que están tan a la orden del día, porque justamente, vuelvo a decir, porque creo que en algún momento lo dije, los varones no parece que consideren que tienen que formarse en perspectiva de género. Como si pudieran quedar al margen de esa formación, ¿no? Que me parece que es hoy por hoy crucial que tengamos. No solamente las mujeres, no solamente las disidencias. Bien. Vos... Bueno, y tenemos que ir... Lo que podemos hacer, porque tenemos tiempo, si te querés quedar unos minutitos más, porque tenemos que ir a la pausa comercial de la radio, cómo no. Y después a la vuelta podemos seguir un ratito más. Por supuesto que sí. Vamos a la pausa comercial de la radio. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza
las 11 de la noche. Ritrobo es una barra móvil, pero también es un punto de encuentro. Es una invitación para vivir grandes momentos junto a quienes queremos. Dale a tu evento lo mejor. Ritrobo barra móvil. Ingredientes de primera, tragos únicos y atención personalizada. Ritrobo barra móvil. ¿Querés saber más? Búscanos en Instagram. Somos Ritrobo barra móvil. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Atravesamos muchas generaciones para que no te quedes afuera. Sé parte de la RZ a través de Twitch. Búscanos como la RZ Radio. La Luciérnaga Curiosa, el programa donde se respira el espectáculo nacional. Con la conducción y producción de Daniel Barros, todos los sábados a las 16 horas por la RZ. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parripizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parripizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. Blair, salones para eventos. Para todas las edades, con diferentes propuestas y estilos, desde la decoración perfecta hasta el ambiente ideal. Blair te propone festejar cerca de todo. Elegí una de nuestras 5 ubicaciones y disfruta de momentos inolvidables. Blair, Belgrano, Colegiales, Devoto, Palermo y Pueyrredón. Consultas al 11 31 25 27 59. Entérate de todo en nuestras redes o en blair.com.ar. Hay un momento donde todas nuestras diferencias quedan a un lado. Un tiempo donde toda nuestra energía se enfoca en un mismo objetivo. Hay algo que es imposible describir en una sola palabra. Nuestra pasión. Desde el Grupo Sónica, alentamos y vivimos ese enorme sentimiento junto a vos. Para nosotros, en este momento, la mejor frase es la más sincera. ¡Vamos, Argentina! Todos los jueves, de 22 a 24, Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Púlice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, estamos muy bien. Otra vez en el aire. Bien, estamos muy apasionados en la conversación. A mí me gustaría, sí. Lila, mencionaste un poema. Sí. Si tenés ganas de leerlo y claro, compartirlo. que es un poema de una poeta norteamericana que se llama Sharon Olds. Es un poema fuerte. Okay. No es tal vez no es un poema agradable, pero bueno, si me permiten, lo claro leo. Que sí.
Se llama rito de pasaje. A medida que los invitados llegan a la fiesta de nuestro hijo, se reúnen en el living. Hombres bajos, hombres de primer grado, con mandíbulas y mentones suaves. De pie, con las manos en los bolsillos, se dan empujones, se disputan un lugar. Pequeñas peleas que se desatan y se calman. Uno le dice a otro: ¿cuántos años tenés? 6. Yo tengo 7. ¿Y? Se observan uno al otro, se ven a sí mismos, pequeños en las pupilas del otro. Carraspean mucho. Una sala de pequeños banqueros, cruzan los brazos y fruncen el ceño. Podría darte una paliza, le dice el de 7 al de 6. La torta oscura, redonda y pesada como una torre detrás de ellos sobre la mesa. Mi hijo, con pecas como manchas de nuez moscada en las mejillas, el pecho angosto como la quilla de un bote de madera balsa, las manos largas, frescas y flacas como el día en que lo guiaron fuera de mí. Alza la voz como un anfitrión por el bien del grupo. Tranquilamente podríamos matar a uno de 2 años, dice con su voz clara. Los otros hombres coinciden, carraspean como generales, se relajan y se ponen a jugar a la guerra, celebrando la vida de mi hijo. Bueno, este es el poema hablando de pactos de masculinidad que empiezan a forjarse muy tempranamente. Pensaba en eso que por ahí, bueno, producía también esta tensión. Yo valoro, me parece que con esto tiene que ver, digamos, que se puedan poner sobre la mesa algunas cuestiones que por supuesto van afectando a cada uno respecto de su historia, respecto de sus discursos, de lo que estamos permanentemente atravesados. Hablábamos recién en la pausa, en algo que no salió al aire, que habitualmente, por lo menos, como diría Freud, en los casos por mí analizados, he sido más testigo como mujer de situaciones en donde varones han violentado mujeres y que es muy difícil que a veces una mujer pueda salir a hablar y a denunciar públicamente, por supuesto ni que hablar los abusos, pero particularmente yo podría hablar más de situaciones de violencia, que son las que me han tocado a mí en lo personal, y es muy difícil cuando una mujer tiene que alzar la voz y decir fui violentada, ¿no? Me parece que hay ahí como incluso acusaciones respecto de uy, qué loca, o qué loca, la loca que sale a hablar. La loca, por un lado, es sobre todo cuando uno se mete con personajes que tienen cierto poder, cierto reconocimiento, en nuestro ámbito, digo. En ¿no? nuestro ámbito, por supuesto, y en todos los ámbitos, pero en el nuestro, claro que también. Y sí, el lugar que ocupamos es el de locas y el de mentirosas. Uh-huh. Esos son los lugares históricos que ocupamos cuando hablamos de estas cosas. Y por el otro lado, pensaba en relación a esto que decía Gaby, ¿no? El lugar de... voy a usar la palabra denuncia, pero en el buen sentido. Digo, que hay algo que en la voz femenina, pensemos la histeria, las brujas, las locas, ¿no? Hay algo ahí que me parece que insiste. Digo, Freud le hizo lugar a esa pregunta por lo femenino. Está bien, bajo la forma de la histeria, ¿no? En este punto me parece que Lila nos acerca una escritura, diría yo que tiene mucho que ver con este fenómeno poético, si lo poético es disruptivo en algún punto, ¿no? Si lo poético es eso que viene a traer sobre el discurso establecido algo novedoso, algo que se construye, ¿no? Y que por supuesto me parece que se sostiene en el campo en donde la tensión, la discusión. Nosotros trabajamos en el campo de la salud mental, estamos a la orden del día con esto, ¿no? Entonces me parece que es interesante. Yo celebro que estas cosas puedan suceder, independientemente de que estemos de acuerdo en algunas cosas, no en otras, pero me parece que se vuelve necesario que estas cosas estén hoy planteadas, porque insisto en que me parece que si consideramos que lo femenino y lo masculino se oponen, ¿no? Digamos que en esto que vos hacías cuando decías, bueno, ¿y qué hay del otro lado, no? Como si tuviéramos que pensar siempre en esos términos binarios, me parece que ahí se nos agota Pero no, yo no lo decía en términos de oposición. No, lo decías en términos de todos, al contrario, de la generalidad.
si se quiere, positivos, ¿no? ¿Qué sería lo que se pone en la columna, ¿no? De ser un varón, ¿no? No como oposición a lo femenino necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede recuperar o poner en valor de la masculinidad, ¿no? Eso, claro, y aparte ¿no? pensaba en esto que en algún punto es esto de los hombres no lloran, pensaba, ¿no? Como ese lugar en donde la rudeza o en sí. momentos en donde el hombre era directamente, ¿no? Posicionado en un lugar de garantía, de soporte. Pero ese elemento a los varones les resulta mucho más fácil admitirlo y reconocerlo, les resulta mucho más tolerable en general a los varones reconocer que tienen que cercenar su sensibilidad. Ahora, cuando se trata de reconocer que la violencia machista forma parte de cómo se constituye la masculinidad, lo cual no significa que todos los varones la ejerzan, pero sí significa que forma parte de cómo se constituye el mandato de masculinidad. Eso les cuesta mucho más reconocer, ¿no? Es como si dijeran, y creo que esta es la discusión, eso no forma parte de nosotros, eso no nos pertenece. Son excepciones, ¿no? Que ¿No forma parte o no es patrimonio exclusivo? La violencia machista no es patrimonio exclusivo, pero es centralmente... No, la violencia no, estamos hablando de la violencia machista, estamos hablando del patriarcado, de la violencia machista, de la violencia de género. Claro. Que en ese sentido, digamos, por eso la otra vez también hablábamos de esto y discutíamos en relación, acá creo que fue en el piso, que la respuesta inmediata es, por supuesto, ¿no? Hay mujeres que también son violentas, ¿no? Y digamos, y sobre ese eje, quizás la discusión de que también, ¿no? Bueno, quizás hace perder sí, son recursos muy problemáticos, muy complicados, ¿no? Para mi gusto, son maneras de correr el foco y de no poder dar la discusión. Y con respecto, te hago una pregunta más sobre el índice, que por lo que estaba mirando, te quería preguntar sobre un capítulo, me llamó la atención. En primer lugar, esto que aparece con respecto a al fin, ¿no? El fin de la deconstrucción, lo planteas como pregunta. Y hablabas del obstinado, que lo mencionaste hace un ratito. ¿Qué significaría un horizonte obstinado? Si podés contarnos brevemente. Es en relación a lo que ya estuvimos conversando, tiene que ver con poder darle lugar a la obstinación como una posibilidad y plantearla como un horizonte deseable, un horizonte posible, pensando en términos de las metamorfosis que esperamos que la masculinidad pueda poner en juego. Que si en ese sentido lo pensamos como ese horizonte en el plano de lo espacial, sería lo periférico. Sí, sería exactamente. Podría tener que ver con lo periférico. Con lo periférico. Después, bueno, le contamos a la audiencia que tenemos dentro de la serie de capítulos. Son 6 capítulos y un epílogo. ¿Puedo decir los capítulos? Sí, por supuesto. Centro y periferia de la masculinidad, forma parte de la introducción, el prólogo de Rayuela. Capítulo 1, los varones en la clínica psicoanalítica. Dime de qué sufres, puntos suspensivos. Capítulo 2, la amistad entre varones, la sensibilidad masculina. Capítulo 3, los varones en el silencio y en el lenguaje. Capítulo 4, el fin de la deconstrucción hacia un horizonte obstinado. Capítulo 5, deserción y perspectiva de género, varones en el ámbito de la salud mental. Y capítulo 6, masculinidad y fascismo. El epílogo, como dijimos hace un ratito, vanguardia y ficción para lo que fue y será. Le recordamos entonces a nuestra audiencia, Varones de carne y hueso, nuevas masculinidades, de Lila Feldman, editado por Noveduc, colección Conjunciones. Este libro lo pueden encontrar en casi todas las librerías del país. Y también se puede encargar directamente a la editorial, que te lo hace llegar directamente a tu casa en todo el país. Bueno.
Bueno. Muy bien. Lila, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y muchas gracias por quedarte un ratito más.